Pues nada, si queréis empezamos ya, ¿no? ¿Estamos bien de tiempo? Claro que sí. Perfecto, pues nada, como decía, en primer lugar, dar las gracias al doctor Antezana por esta gentil participación en este webinario que me apasiona el tema, me apasiona estar con él, con tanta gente de Sudamérica. Deciros que hoy es un día especial en España porque es nuestro patrono Santiago Apóstol. Estamos en vacaciones, julio es un mes de vacaciones en España, hace mucho calor en Sevilla ahora mismo, pero la pasión y la ilusión por dar esta charla supera cualquier traba que pueda haber, ¿no? Con lo cual, con mucha ilusión. En esta charla, Alex me pidió que hablara un poquito sobre los avances en cirugía ecoasistida. Y antes que nada, pues me quiero presentar, aunque ya lo ha hecho Alex, ¿no? Yo soy cirujano ortopédico y traumatólogo y soy un apasionado de la ecografía musculoesquelética, de la cirugía artroscópica, de la biomecánica y de la medicina regenerativa. Para los que les gusten el tema de los hashtags, hemos creado 2 hashtags, EcoMSK y cirugía asistida, por si alguien quiere compartirlo o comunicarlo. Quiero destacar 5 puntos de mi persona para que los que no me conozcan, que siempre es bueno saber quién me está hablando, ¿no? Yo soy director de un centro médico, de una traumatología deportiva en Sevilla, se llama Spalme Medical Center. Ahí tenéis la página web para quien quiera conocernos. Y recientemente hemos codirigido el primer congreso online de medicina regenerativa, que pone un poquito en valor la importancia que le damos en nuestra práctica diaria de la artobiología. En la actualidad estamos con un proyecto muy interesante de hacer un curso online de ecografía MSK, que va en relación directa con lo que estamos hablando hoy. Estoy coordinando dentro de la SETRAD, de la Sociedad Española de Traumatología Deportiva, el grupo de estudio de las terapias biológicas, que hay varios traumatólogos muy conocidos, entre ellos el doctor Miquel Sánchez, están haciendo protocolos y queremos unificar un poquito criterios. Y en la actualidad soy también el coordinador del grupo DEVA, que ya ha presentado a Alex. El grupo DEVA no es más que esos traumatólogos que estamos un poco interesados en la traumatología del deporte, donde nos gusta la medicina deportiva, la biomecánica, nos gusta la ecografía, las terapias biológicas, la cirugía artroscópica, es decir, ese concepto que no es nuevo, pero sí que hemos unificado en estas 4 iniciales, DEVA, y que estamos haciendo un grupo extraoficial, digamos, pero muy de amigos y comentando muchos casos, y quien esté interesado le puede escribir un correo electrónico y gentilmente pues lo invitaremos a participar en este curso. Bueno, pues hablando ya un poquito del tema que Alex me propuso, es un poquito, oye, ¿la cirugía ecoasistida es posible operar sin abrir el campo quirúrgico? Bueno, la pregunta yo creo que es muy interesante y si la respuesta fuera que no, pues ya acabaríamos la ponencia hoy y nos iríamos a nuestra casa, con lo cual os adelanto que sí, que creo que sí es posible y en esta charla yo me voy a abrir a corazón abierto, por así decirlo, es una charla muy personal. Es verdad que hay una búsqueda bibliográfica importante, es verdad que he estado viendo que hacen otros compañeros a nivel mundial, pero el grueso de la charla es mi propia experiencia clínica, con más de 6 años de experiencia en este tipo de cirugías, donde no pretendo ni convencer a nadie, ni dogmatizar, ni que esto sea una nueva religión, ni mucho menos. Aquella persona que no le interese o que no lo vea, yo lo voy a respetar perfectamente, porque lo que se trata en definitiva es de solucionar el problema al paciente que tenemos delante. Hay personas que lo pueden solucionar con una incisión de 14 centímetros, otros lo pueden solucionar con 5 portales artroscópicos y algunos estamos intentando solucionarlo casi sin abordaje, ¿no? Así que vamos a empezar un poquito a desglosar esta ponencia. Hay por delante que no tengo ninguna vinculación con casa comercial o laboratorio médico. Bueno, lo primero es de bien nacido ser agradecido, ¿eh? Y cualquiera le dice que no a este compañero con esta cara de bueno, el doctor Alex Antezana, al que conocí hace ya varios años en el congreso de CETRADE, en Mallorca, y tuvimos mucha química, mucha conexión, y desde entonces pues, estamos vinculados a través del Atlántico, pero como si trabajáramos juntos. Así que, Alex, gracias por la invitación. He desglosado la charla en 7 puntos fundamentalmente. Haré una introducción sobre qué concepto es este, de qué estamos hablando, qué antecedentes hay en la literatura, cuál es el concepto de cirugía ecoasistida, la planificación más importante a la hora de hacer esta cirugía. Alex, mira, algún compañero tiene el quirófano, el micro abierto y se escucha ahí un poquito de jaleo. Si le puedes comentar que lo
Felicitarle, Baje, por favor, podemos apagar. Son cosas que pasan, ¿eh? Bueno, perfecto, muchas gracias. Creo que ahora sí, gracias. Ahora sí, sí. Luego las indicaciones más importantes, que este es el grueso de la charla, las precauciones que tenemos que tener y por último unas conclusiones, ¿no? Bueno, pues sobre la introducción deciros que cuál es el concepto, qué es lo que estamos haciendo. No hay un consenso en la literatura sobre cómo definir a este tipo de cirugía novedosa. Destacan los conceptos de cirugía asistida por ultrasonidos o ecoasistida, que es la que más nos gusta a nosotros, cirugía guiada por ultrasonidos o ecoguiada, que también tiene mucho predicamento, cirugía guiada por sonografía, sonocirugía, liberación percutánea guiada por ultrasonidos, cirugía ultrasonidos. Es decir, como veis, más de 7 conceptos y más que habrá, que es difícil de esta forma hablar de una misma cosa. Con lo cual se impone unificar criterios. Creo que los grupos de estudios, que cada vez son más, tenemos que intentar asentarnos e intentar hablar un mismo idioma y una misma terminología. En la actualidad lo que hay sobre todo son muchos artículos aislados de técnicas determinadas y específicas. No vemos que haya algún tratado, algún libro en la actualidad que englobe todas estas nuevas técnicas. Hay mucha dispersión. Con lo cual, si alguien quiere estudiar cirugía ecoasistida, se va a tener que ir a un artículo o a otro sobre distintas patologías, ¿no? Ya está en nosotros a ver si algún día pues, elaboramos algún manual sobre este tema en global. Hace 5 días hice una revisión bibliográfica en PubMed sobre estos conceptos y el que más predomina es el de Ultrasound Guide Surgery, con 18.000 artículos indexados. Le sigue Ultrasound Assisted Surgery con 600 artículos. Con lo cual parece que estos dos de los 7 que he nombrado son los que se llevan la palma. Pero tengo que decir que tras un análisis en profundidad sobre estos procedimientos, destacar que la gran mayoría de estos lo que hablan son de técnicas anestésicas, o bloqueos nerviosos guiados, por ultrasonido para hacer según qué cirugías. Y ahí destacan cirugías de columna, de tiroides, abdominal, plástica, neurocirugía, urología, traumatología, vascular. Es decir, que nos tragó hacer un pozo porque apenas hay artículos sobre cirugías ecoasistidas sobre el aparato locomotor. Hay también cirugía oral, hay cirugía sobre animales. Me ha sorprendido los veterinarios la aplicación que tienen sobre los ultrasonidos. En definitiva, hay muy poco sobre el aparato locomotor y la cirugía ecoasistida. Si destacamos a un artículo, pues puede ser Pilecki, un polaco, en el año 2012, hizo un artículo, el traumatólogo, sobre algunos gestos que él hacía quirúrgicos asistidos por ecografía. Año 2012, solo hace 8 años, ¿no? Y él, curiosamente, denominó a la ventaja de combinar sonotopogramas con indicaciones y fijaciones de ultrasonidos invasivos. Y él, pues sí que utilizó la palabra sonosurgery en ese artículo. La palabra sonosurgery a mí me crea cierto disconfort, por así decirlo, porque la sonocirugía parece la sensación de que el ultrasonido está haciendo algún efecto terapéutico sobre algún tejido, como lo hace el láser, como lo hace la electroforesis o las ondas de choque, ¿no? Incluso algún paciente me ha comentado, doctor, ¿qué efecto mecánico hace el ultrasonido? ¿Me da descarga como las ondas de choque? Y le tengo que decir que no, que simplemente nos asistimos por ello para hacer determinados gestos quirúrgicos. Esto se une además, curiosamente, haciendo esta búsqueda bibliográfica, que el autor Pilecki, que introduce el término sonosurgery en 2012, 2 años más tarde, hace un nuevo artículo ampliando las indicaciones de la cirugía guiada por ultrasonidos y ya no utiliza la palabra sonosurgery y sin embargo utiliza ultrasound guided surgery. La verdad es que es un descubrimiento para mí sorprendente. Con lo cual, aún más si cabe, nos decantamos finalmente, y creo que debe haber consenso sobre esto, o llamarla cirugía ecoasistidas o cirugía ecoguiada. En nuestro caso le llamamos CEA, un acrónimo, para hacerlo más fácil a la hora de entenderlo. Y esta foto resume un poquito lo que es una CEA, es decir, estamos 2 compañeros operando a un paciente asistidos por los ultrasonidos. Es de bien nacido ser agradecidos y destacar que en España hay un gran nivel en ecografía musculoesquelética y en cirugía ecoasistida. Y destacamos 2 fuentes fundamentalmente, la Escuela de la Sociedad Española de Medicina Deportiva, abanderada por Fernando Jiménez y Tony Buffar,
y otros compañeros que hemos hecho los 3 niveles acreditados, y la escuela de GESMUTE, de la SETRADE, destacando la figura de Javier de la Fuente, que es el traumatólogo quizás con más experiencia en España, Ramón Valius, quien no conoce a Ramón, médico deportivo de los que más experiencia tiene a nivel mundial, y Guillermo Álvarez. Ellos, junto con otros muchos, pertenecemos al grupo GESMUTE, que está teniendo mucha actividad científica también. Entonces, quiero poner en valor estas fuentes. Como antecedentes en otras especialidades, ¿qué hacen otros compañeros médicos sobre cirugías ecoasistidas? Pues la sorpresa ha sido muy notable porque hacen muchas cosas y mucho antes que los traumatólogos. Los urólogos evacuan quistes renales, hacen punciones biopsias ecoguiadas, los ginecólogos hacen tratamientos de miomas por radiofrecuencia ecoguiadas. En Sevilla, la doctora Rey tiene muchísima experiencia a nivel nacional. Los cirujanos generales hacen mucha drenaje de colecciones abdominales, pero sobre todo la especialidad que más ha destacado por encima de todos los últimos 10 años ha sido la anestesiología. No hay un anestesista que nos venga cerca ya un ecógrafo para hacer todos los bloqueos ecoguiados. ¿Pero qué hay en cirugía ortopédica? Bueno, pues en cirugía ortopédica hay poco. Nos remontamos al año 2007, donde unos italianos, de Lucía y su equipo, hacen unos ultrasonidos simultáneamente con artroscopias, y 6 años más tarde, 2013, pues también hasta algo parecido, pero eran reumatólogos que contactaban con cirujanos artroscopistas. En 2012, los japoneses, Yamamoto, en el Journal Hand Surgery americano, avanzan más y no solo hacen ecografía ecoasistida, sino artroscopia. O sea, combinan en un mismo procedimiento una técnica artroscópica y una técnica ecoguiada, fundamentalmente para la resección de los gangliones. Y 2 años más tarde hicieron más artículos. Y nosotros humildemente pues hemos hecho varias jornadas. En 2015 hicimos una, hace poco hicimos otra jornada de cirugía ecoasistida en patología de la cadera. Bueno, ¿cómo definimos el concepto de CEA, de cirugía ecoasistida? Para nosotros, esto es un término bueno, que puede dar lugar a discusión, pero nosotros la definimos como aquella cirugía en la que nos ayudamos en algún momento de la ecografía MSK como medio de visión. Fundamentalmente el ecógrafo nos ayuda a ver, y nos ahorra hacer un abordaje porque atravesamos la piel y el subcutáneo y estamos viendo los tejidos. Y nos va a facilitar el desarrollo de esta cirugía, que puede ser una cirugía abierta, percutánea o artroscópica. Nos permite planificar también la vía de abordaje. Cuando vamos a determinar una calcificación o un ganglioma o un quiste, vamos a ver cuál es el abordaje mejor, con lo cual ya no es la anatomía la que nos orienta a hacer el abordaje de la artroscopia, sino que es la patología, el ecógrafo, lo que nos determina cuál es el portal más adecuado para hacer la incisión. Y también nos va a confirmar una lesión o la resolución de la misma al terminar el procedimiento. Así es como nosotros definimos el concepto de CEA. El punto 4, la planificación. Bueno, ¿cuáles son las claves para desarrollar una adecuada cirugía ecoasistida? Lo más importante es tener conocimiento y habilidades, tanto quirúrgicas como de ultrasonidos. Esto no se trata de decir, a ver este jueguecito cómo va, esta sonda cómo se coloca, voy a hacer este gesto, voy a cortar este tendón. No, sería un error. Primero hay que acreditarse, hay que hacer cursos de formación, tanto en ecografía como, por supuesto, traumatólogos se nos supone que sabemos operar. Muy importante tener una inquietud. Esta cirugía no es para cualquiera. Yo respeto y entiendo a aquella persona que tenga un hematoma grande y quiera dar un abordaje amplio, drenarlo y cerrar y no hay ningún problema. Lo importante, insisto, es resolver la papeleta al paciente. Pero hay que tener esa inquietud de decir, oye, voy a hacer algo diferente, voy a hacer algo mínimamente invasivo, voy a ver que el paciente se recupere antes, tenga menos dolor. Bueno, ventajas tiene sin duda. Muy importante tener un ambiente estable. Estamos hablando que hay en ocasiones el quirófano, hay un poquito de algarabía, ¿verdad? Y esto nos puede distraer. Estamos hablando que tenemos un ecógrafo, que tenemos el campo quirúrgico, que tenemos a veces un artroscopio. Tenemos que estar todos muy concentrados. Esencial, la asepsia. Esto, por ser una cirugía mínimamente invasiva, no te elimina la posibilidad de infección. Y luego también saber las limitaciones. No podemos ser dogmáticos. Si no podemos resolver la situación, pues reconvertimos la cirugía ecoasistida a cirugía abierta. Y una frase que me gusta mucho, la imaginación al poder, ¿no? Lo hice porque nadie me dijo que era imposible. Bueno, ¿qué es lo más importante en esta cirugía? Bueno, pues tener el ecógrafo y tener un instrumental. Esta cirugía, al ser mínimamente invasiva, estamos hablando de portales de 4 o 5 milímetros,
pues necesitamos fundamentalmente agujas de todo tipo, de todo calibre, de toda longitud, incluso con algunos gestos, fenestradas o con ganchos. Aquí vemos esta agujita con un gancho para fenestrar un tendón, cortesía del doctor Guillermo Álvarez. Otros autores van ideando, pues curvando algunas agujas para cirugía de las poleas de mano o doblando el bisel de la aguja para hacer una fenestración de una polea. Son pequeños gestos muy sencillos que nos pueden permitir facilitar los gestos de la cirugía. Por supuesto, los mini bisturís, ¿no?, de la cirugía percutánea nos ha permitido usar los bisturís banana para todo tipo de cortes. Estas cirugías fundamentalmente persiguen tenotomías, alargamientos, cortes o drenar o hacer algunas suturas. Son gestos lógicamente pequeños, pero hay mucha patología de parte blanda, con lo cual tiene mucho predicamento y muchas indicaciones que luego iremos viendo. Y luego, con el paso del tiempo, seguir desarrollando instrumentales específicos para gestos específicos. Y ahí están los mini bisturís en gancho o en cola de tiburón. Hay que usar protectores en ocasiones para evitar el daño de las estructuras neurovasculares, por supuesto. Y aquí vemos, pues fijaros la cantidad de bisturís que hay diferentes para poder hacer gestos según qué casos. Nosotros, por ejemplo, para la cirugía del túnel carpiano, muy importante para debajo del retináculo, introducir este hook, este gancho, para poder desgarrar el ligamento flexor. Por supuesto, para cirugía artroscópica, pues tener la cámara de artroscópico, la sonda lineal, todo el set típico de artroscopia. Aquí no enseño nada nuevo, tener sinoviotomos, vaporizadores, ¿vale? Y esto es un caso típico. Aquí estamos haciendo una liberación de un tendón de un codo, pues tenemos pues dos tipos de bisturí, una pequeña tijerita, un mosquito, una pinza, algún que otro disector. Con esto va que chuta. Muy importante aislar bien el campo quirúrgico. Usamos una sonda lineal y una funda de cámara de artroscopia. Y luego ya pues un 3M o lo que usamos para la venoclisis para aislar la sonda. Muy importante la medida de asepsia. Y aquí vemos el desarrollo de una cirugía coasistida cualquiera. En este caso es una tendinopatía rotuliana. Vemos cómo tenemos los dos portales clásicos del artroscopio, los modificamos un poquito y el compañero está con la sonda lineal viendo en la pantalla. Bueno, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas que tiene la cirugía coasistida? Primero, las ventajas son técnicas anatómicas, mínimamente invasivas, donde podemos comprobar si la resección se ha hecho completa o no, que tiene buenos resultados y pocas complicaciones. Generalmente pocas complicaciones, hacemos las cosas sistemáticamente. Las desventajas que tiene, bueno, pues tiene una curva más o menos larga, una técnica compleja, hay que tener conocimientos ecográficos, precisa normalmente de dos cirujanos, o cirujano y un ayudante para poder hacer gestos, porque necesitamos, por un lado, la cámara, el bisturí y la sonda. Y también tiene un mayor tiempo en quirófano y probablemente el coste, porque tenemos que tener el ecógrafo. Bueno, aquí estamos viendo una cirugía concreta, como estamos haciendo una cirugía coasistida de una tendinopatía rotuliana, el ambiente estable, tenemos el ecógrafo al lado de la articulación, estamos en el biotomo viéndolo debajo del tendón rotuliano, el ayudante coge la sonda y el cirujano está haciendo los gestos. Son cirugías que se mira más casi a la pantalla del ecógrafo que, una vez que sabemos triangular y tenemos un equipo entrenado, más que al artroscopio. Bueno, pasamos a la parte más importante de la charla, las indicaciones. Yo he organizado estas patologías, son varias, en tres grupos, ¿no? Las cirugías cerradas, las percutáneas, las cirugías artroscópicas y las cirugías abiertas. De esta forma vamos a ir sistematizando las patologías y los procedimientos que vamos a hacer. Y dentro de la cirugía cerrada, pues miembro superior, miembro inferior y raquis. Yo no hago raquis, con lo cual no hablaré del tema. El punto 1, las cirugías cerradas o percutáneas, vamos a distinguir miembro superior y miembro inferior. En miembro superior podemos hacer cirugías de hombro, de codo y de mano. Y también incorporar los síndromes compartimentales de esfuerzo. En el hombro, pues vamos a tener las tenosynovitis bicipitales. En el codo, la epicondilalgia y la epistocleitis. Y en la mano, pues toda la patología de dedos en resorte, de Dupuytren, de túnel carpiano y algún que otro tumor. Estas son las cirugías cerradas donde haremos CEAS. Aquí vemos este caso de una mujer mayor, a 79 años tenía, con mucha patología de base, con una rotura del manguito rotador
evidente, con un derrame en cámara anterior muy amplio, con un bíceps muy engrosado, un tenosinovitis, donde le evacuamos en 2 ocasiones incluso sangre de su hombro por ecografía. Fijaros qué bíceps más engrosado y en qué mal estado está. Y ella tenía problemas por la anestesia. La anestesista consideraba que era mucho riesgo anestésico. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, pues tenemos una solución a nuestro alcance, sencilla, inocua y con poca complicación, como es hacer una tenotomía percutánea ecoguiada. ¿De acuerdo? En este caso, como también tenía mucho derrame y queríamos hacer una sección de la bursa y del ligamento coracoacromial y del bíceps, pues esto se puede hacer con un bisturí en consulta o en quirófano con un bloqueo, con anestesia local, haciéndole estos 4 gestos que acabo de decir. Y aquí estamos haciendo, por control ecoguiado, aquí no hay artroscopia, no hay cirugía, solamente un portal, y estamos haciendo el desbridamiento de toda esa bursa tan grande que habéis visto, la tenotomía del bíceps, del ligamento coracoacromial y de la bursa. Recordamos que la paciente tenía roto el manguito. Bueno, pues esta paciente, sorprendentemente, a los 10 días, estaba con mucho dolor, a los 10 días nos llega a la consulta sonriendo, con un portal nada más muy chiquito, y moviendo el brazo sin dificultad, ¿no? Yo no daba crédito, mi compañero tampoco daba crédito, pero es una realidad. O sea que, en este caso, hemos resuelto la papeleta. En el codo, todas las tenotomías percutáneas. Esta cirugía se puede hacer de forma ambulatoria en consulta o se puede hacer en quirófano. Voy a mostrar dos casos distintos. Este fue en consulta. Localizamos la inserción del tensor común, el carpis radialis brevis, y justamente por ecografía hacemos una tenotomía. Fijaros que mientras voy hablando os voy poniendo en la bibliografía abajo algunas citas de autores que han publicado estas técnicas. Esto fue en consulta. Mi paciente fue muy bien, aquí vemos a las 3 semanas cómo estaba sin dolor y estaba muy agradecido. Por otro lado, podemos hacer CEAs de tenotomías en quirófano. Aquí igualmente tenemos el ecógrafo enfrente, medidas de asepsia, la sonda muy bien cubierta y hacemos una tenotomía del extensor carpis radialis brevis. Esta chica trabajaba en un supermercado, llevaba 3 años con un dolor, le habían infiltrado, le habían hecho de todo y a las 3 semanas estaba sin dolor y estaba muy contenta. También en el codo podemos tratar las epitrocleitis, una patología más rara. Yo insisto que yo siempre intento agotar la cirugía como última opción. Siempre tratamos toda la educación al paciente, todo el tema de biomecánica, todo el tema de ergonomía laboral, filtraciones. Es decir, cuando ya el paciente, como esta mujer, que no daba más, pues optamos por hacer una liberación de los flexores a nivel de la inserción epitroclear. Estamos haciendo la cirugía, vemos el portal que es pequeñito, por un solo portal, pues es muy importante también hacer el tracking, neurotracking, en la patología, en este caso del brazo, localizar muy bien los nervios, el brachial, el mediano, el cubital, para evitar dañarlo, fundamental. Por ejemplo, igualmente en el síndrome compartimental dinámico de esfuerzo, este es un motorista que operamos hace poco, bueno, lo refería perfectamente con su actividad deportiva, no podía continuar porque tenía un dolor muy intenso, agarrotamiento. Bueno, se confirmó que tenía este síndrome compartimental de esfuerzo y lo llevamos a quirófano, anestesia, hacemos una cirugía asistida con 2 pequeños portales y liberamos todas las fascias del compartimento flexor superficial y profundo. Aquí vemos el resultado y está recuperándose. Lo hemos operado hace poco. Otra técnica del miembro superior cerrada, bueno, pues en las manos se hacen muchas cirugías asistidas. Los dedos en resortes, una patología típica. Aquí vemos este artículo de Jay Smith, donde él diseña una serie de instrumentales específicos para poder localizar bien la polea y desgarrarla y, por tanto, hacerlo por control ecoasistido. Y José Manuel Rojo Manaute, español que tiene muchas publicaciones y mucha experiencia en cirugía asistida en mano, hace lo mismo con esta técnica. La enfermedad de Dupuytren es otra patología donde perfectamente podemos hacer pequeños gestos, hacer una pequeña cordotomía en casos no muy avanzados, Dupuytren grado 2 o grado 3 incluso en pacientes mayores que tengan riesgo anestésico, pues localizamos la banda fibrosa por encima del tendón flexor y hacemos un corte, o bien con agujas o bien con un pequeño bisturí. Aquí estamos haciendo este caso, lo estamos cortando
y el paciente pues quedó muy contento. De hecho, se operó a los 2 meses de la otra mano. Aquí vemos el resultado, además la técnica de Wallan, con anestesia local, sin isquemia, viendo que el paciente mueve al momento. De las patologías que más hay publicado, donde más cirugía positiva se hace, es el síndrome del túnel carpiano, sin duda. Y el doctor Javier de la Fuente es de los cirujanos a nivel nacional y mundial que más experiencia tiene, con cerca de 200 casos tratados ya. Estamos hablando de un caso muy importante. Él participó hace poco en un congreso que hicimos en Sevilla sobre estas técnicas ecoasistidas y nos presentó sus resultados. Vemos que hay mucha bibliografía sobre este tema. La técnica, bueno, pues también otro compañero en España que tiene mucha experiencia, el doctor Teodoro Vivanco, que gentilmente nos ha cedido estas imágenes, hace una cirugía ultra mini-invasiva, ecoguiada, utilizando ese bisturí que os enseñé antes de ganchito, lo introduce por debajo del retináculo, desgarra y abre, descomprime el canal del carpo. Y ya si nos complicamos un poco más la vida, bueno, podemos hacer cirugía incluso en tumores. Esto es un caso al límite, pero podemos drenar un encondroma que lo tenemos localizado, podemos abrir la tapa de la falange y con un sinoviótomo pues desbridar todo ese contenido espeso que tienen los encondromas, extraerlo. Aquí vemos cómo hemos lavado y aquí hemos traído todo el contenido que tiene ese tumor y lo enviamos a biopsia y lo infiltramos. También hay experiencias en cirugías en hueso, en fijación externa, una técnica descrita también por Talbot en el 2016 de cirugía de guerra, digamos, los militares, para poner fijadores externos ecoasistidos. Pasamos al segundo grupo, las cirugías cerradas en miembro inferior, aquí donde quizás más indicaciones haya, y fijaros la cantidad de indicaciones que ahora iremos viendo, podemos tratar de forma ecoasistida, ¿no? Bueno, pues la bursitis trocantérica, sin duda, podemos verla perfectamente y podemos desbridar toda esa bursa. Es una técnica que se hace bastante bien. Las caderas en resorte es otra patología ideal para localizar el tesoro de la fascia lata y hacer un corte en el mismo. En este caso, además, es un caso muy original porque es una chica joven que, operada hace 5 años por otro equipo, por una cadena de resorte de la cadera izquierda, veamos el abordaje de unos 12 centímetros, ella nos comenta que tuvo un postoperatorio muy doloroso, muy largo, y estéticamente vemos el abordaje tan grande que tiene, ¿no? Bueno, pues hace 4 meses nosotros le hicimos una CEA en la otra cadera, la cadera derecha, con una incisión de 1,5 centímetros. Refiere ella que el postoperatorio no tuvo ningún dolor, la estética muy positiva y estaba encantada la paciente, con lo cual es un caso ideal, por lo menos, mira, pues para mejorarle el postoperatorio. Aquí vemos otro caso, yo creo que es el de esta chica, efectivamente, como estamos localizando a veces podemos incluso una de otro paciente, porque luego le metimos el artroscopio y también podemos confirmar que hemos abierto la fascia entera, ¿no? Son cirugías muy rápidas. Otra indicación, bueno, pues el drenaje del Morel-Lavallée. Esto es una indicación muy interesante, ¿no? Drenar hematomas, drenar todo lo que son colecciones líquidas, se hace muy bien por ecosistida, ¿no? Quizás es la indicación príncipe. Fijaros, este caso, un caso al límite, un chico joven que tuvo una caída de motos, hizo un deslizamiento típico y, bueno, pues tiene esta gran tumefacción en la cara lateral de la cadera, es enorme, ¿no? Pues en quirófano metemos el ecógrafo, localizamos toda la masa, que tiene contenido líquido y contenido sólido, y, bueno, pues en medida aséptica, aquí vemos un vídeo de cómo hacemos un pequeño tajo de 1 centímetro, y fijaros la cantidad de líquido que sale en este derrame de Morel-Lavallée, ¿no? Fue un caso espectacular, se va vaciando, produce una cirugía de 1 centímetro nada más, y una vez que hemos hecho este gesto, pues vamos a completarlo con el sinoviótomo, el control ecoguiado, para resecar la cápsula y restos que le queden en su interior. Al final es una cirugía de 1,5 centímetros, y fijaros la diferencia, cómo ha quedado el paciente, digamos el antes, fíjate qué deformidad, a cómo ha quedado. Otra patología típica, todas las síndromes de fricción, de rozamiento, el síndrome de cintura iliotibial, es una patología ideal para la cirugía ecoasistida. Localizamos la fascia donde fricciona con el cóndilo femoral externo y hacemos una pequeña
tenotomía de la cintilla, en la fasciotomía en este caso. Para localizar calcificaciones en la cadera, si lo tenemos que extraer abierto o endoscópico o ecoguiado, pero antes localizamos las calcificaciones, no solo en la cadera, también en el hombro. Las calcificaciones en el hombro no me importa antes del quirófano, colocar la sonda, localizo la calcificación y a partir de ahí hago el procedimiento quirúrgico en este caso. Ahí estábamos haciendo la endoscopia en la cadera. Y en otros casos, curiosamente, operamos sin abrir el campo quirúrgico. Este es un caso muy curioso, porque era un chico que operé de un ligamento cruzado en la rodilla derecha y me comentó que tenía una molestia en la cadera izquierda, que tenía una calcificación. Efectivamente se veía muy bien en el TAC y en la radiografía. Y bueno, pues aprovechamos para en el mismo acto quirúrgico introducir el ecógrafo, localizarlo y con un ovalburo o un sinovietomo resecamos esta exostosis. Destacar dos cosas. Primero, que era un procedimiento anterior y asociamos otros pequeños gestos sin abrir el campo. Y segundo, que estamos utilizando un dispositivo de ultrasonidos portátil, este es el MSK Synergy, que cada vez irán desarrollándose más con el tiempo, cuando mejore más la calidad de imagen, pero lo podemos localizar y esto ocupa como una lata de Coca-Cola realmente, ¿no? Y con un dispositivo móvil, una tablet o un móvil, un teléfono, pues podemos hacer la cirugía perfectamente. Esto trajo mucha expectación, pues varios compañeros se acercaron a verlo porque realmente se hace poco, ¿no? Y ahí estamos limpiando la exóstosis, la limpiamos sin ningún problema y el paciente mejoró. Otra indicación muy típica, cada vez con más medicamentos, la sutura percutánea de las roturas de Aquiles. Aquí doy las gracias al doctor Alex Antezana, que nos cedió estas imágenes. Esta cirugía percutánea aislada. Luego veremos que se puede asociar también la artroscopia. Y tenemos aquí algún artículo donde cada vez se está haciendo con más medicamentos. Es una muy buena indicación para soltarse o para empezar a una cirugía cerrada, cirugía percutánea, que nos va a evitar muchas complicaciones que tiene la cirugía abierta en los Aquiles y que todos conocemos. Otra indicación clásica, el drenaje de hematomas coagulados. Todos conocemos pacientes que por lo que sea, pues ese hematoma no se ha drenado, se ha coagulado, tiene dolor, tiene empastamiento, tiene deformidad. En este caso es una paciente que tuvo una ruptura fibrilar de gemelos y durante el confinamiento, lo tuvo una semana antes del 14 de marzo, y nos llegó después del confinamiento con un gran emplastamiento, dolor. Vemos como siempre intento, aquí vemos la agujita, hacerlo con doble vía y con suero por si soy capaz de drenar algo. Era imposible, creerme que estaba todo coagulado. Con lo cual le propusimos a la paciente pues hacerle una cirugía coexistida para drenar ese hematoma con anestesia local, con un portal de 1,5 centímetros, la sonda y el sinovietomo. Ya Javier de la Fuente nos enseñó cómo había que hacerlo. Y la verdad es que la paciente evolucionó de forma satisfactoria, esto es al mes de la cirugía, como ya gemelo y sóleo están ya contactando, y la paciente volvió a jugar al tenis sin dificultad. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Que todos los hematomas hay que drenarlos por cirugía coexistida? No, no. Pero que si tú estás capacitado, tienes los medios y el paciente colabora y quiere hacerlo, sin duda acortamos los plazos muchísimo. Ahí sí que no hay discusión. El paciente lo tolera, no quiere hacérselo, pues yo lo respeto. Pero sí que, por lo menos, esa imaginación, ese pensar en que esto se puede hacer ecoguiado. Otro procedimiento clásico, la fascitis plantar. También estamos haciendo dos tipos de técnicas. La técnica directa, localizamos la fascia plantar, que está muy superficial, a 1,5 centímetros del panículo adiposo, y se hace una sección, el Steyler clásico, total o parcial, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con la ramita del tibia posterior, que está muy cerquita de ahí, ¿no? Pero hay otra técnica, que no es la directa, la técnica indirecta, que es la fasciotomía del gemelo medial. Es decir, en vez de irnos a la planta del pie, nos vamos a ir al gemelo medial, muy próximo a la corva, y localizamos por ultrasonidos esa fascia, esa membrana, y hacemos un pequeño corte de liberación, técnica de Baruch, pero de coagulada, y hacemos ese corte. También el doctor Villanueva, aquí en Madrid, que tiene mucha experiencia en cirugía coagulada de pie y tobillo, pues también nos enseñó cómo hace su técnica él, publicada en este artículo. También podemos hacer tenotomías percutáneas con agujas. Esta técnica que también se hace
de una forma muy sencilla. Y alargamientos tendinosos. Alargamientos tendinosos, tanto de Aquiles como de isquiotibiales, en cirugía infantil, pediátrica. Vemos este artículo de Nas, donde hace una tenotomía de Aquiles, en técnico Ponseti. En este caso estamos haciendo nosotros una técnica de liberación de isquiotibiales, porque están de cúbito plano, tiene un flexo de rodilla, una gran tensión en isquiotibiales y hicimos una liberación percutánea de la misma. Otra indicación muy importante para localizar tumores. Localizamos tumores para hacer el abordaje. Muchas veces vemos al paciente en consulta un mes antes y lo tenemos en quirófano y la verdad es que no nos acordamos bien dónde estaba el tumor o no hay datos de, oye, le hacemos el ecógrafo, vemos aquí qué bien se ve, como está muy profundo, ¿eh? Podemos marcarlo, esto es antes de entrar en quirófano, y acertar con el abordaje. Entonces, oye, esto te ahorra, te evita problemas, complicaciones, amplios abordajes o despistes que podamos tener todos, y sin embargo vamos directo un poquito al grano. Entonces, es una cirugía con un abordaje, pero muy pequeño. Vemos el ganglión tan enorme que tenía este paciente. O, por ejemplo, para un esvanoma del nervio ciático glúteo externo. Oye, lo localizamos, cogiado, hacemos el abordaje más directo y en este caso hacemos una cirugía convencional. En este caso es una fea, pero el ecógrafo nos ha asistido a localizar la lesión y punto. Lo guardamos y el procedimiento quirúrgico ya es normal. El punto 2, complicamos más la cosa y es cirugía ecoartroscópica. Es decir, vamos a utilizar el ecógrafo y el artroscopio. Esto, bueno, realmente es una técnica más compleja, las indicaciones son menores, pero, bueno, pues también lo podemos utilizar. Por ejemplo, aquí estamos viendo lo que comenté antes, y Yamamoto. Esto lo hicimos hace ya 5 años, una cirugía de un ganglio de muñeca, recidivado, por cierto, por cirugía abierta. Y utilizamos el ecógrafo, el artroscopio, para resecar este ganglio. La idea que persigue el ecógrafo es confirmar la resección completa de ese bultoma. Y aquí estamos viendo el ganglio, aquí estamos haciendo la ecografía antes de empezar. Y aquí estamos haciendo distintas imágenes del procedimiento quirúrgico. Aquí hay que tener mucha templanza, porque hay que colocar bien la mano, el ayudante tiene que sujetarla, uno lleva la sonda, otro lleva el artroscopio y el sinoviotomo. Es verdad que el campo es pequeño, tiene su dificultad, no voy a decir que no. Pero bueno, se puede hacer bien y se reseca bien y hemos hecho varios casos de esto. Aquí estamos haciendo otro precisamente. Sinoviotomo, sonda lineal y cámara. Ambiente estable, con un compañero y estamos haciendo la resección. Otra indicación muy típica de la cirugía ecoartroscópica, la asistencia a rotura de tendón de Aquiles, como ya vimos antes del doctor Antezana. Este es un caso personal mío, un chico que tuvo una rotura que pasó desapercibida, un tendón roto hace ya 4 semanas roto, y vemos en eje largo, tendón sano, tendón roto, en eje corto, tendón sano, tendón roto, se ve bastante bien, y optamos por hacerle una técnica mixta ecoartroscópica. Referenciamos los dos portales, portal medial, lateral, hay que referenciar muy bien el nervio sural, la vena safena, muy importante para no dañarlos. Y aquí estamos haciendo un deslizamiento del hematoma y por endoscopia hacemos también un control de la sutura. Aquí vemos muy bien la rotura del tendón de Aquiles con artroscopio, esto es en nuestro centro. Y a continuación empezamos a pasar las suturas con técnica convencional. Hacemos una sutura en X de Griffin y con un control endoscópico para ver la reducción de la rotura. Y aquí vemos el resultado del paciente a los 4 meses, sin dolor, haciendo una flexión plantar perfecta y estaba muy, muy contento. La verdad es que, bueno, pues yo también, lógicamente. Otro caso de cirugía ecoartroscópica, todas las tendinopatías rotulianas o aquíleas. Aquí Alfredson tiene mucha experiencia y vemos que hay muchos artículos publicados sobre este tema. Quizás sea donde más se están haciendo también técnicas ecoasistidas. Localizamos el tendón rotuliano, vemos el sinoviotomo y se hace todo el afeitado, el shaving de la tendinopatía. También podemos asociarlo con terapias biológicas, por supuesto. Aquí vemos varios artículos publicados. Y pasamos al tercer punto en cirugías abiertas. ¿Cómo podemos asistirnos al ecógrafo para localizar algunas estructuras de tendones, de calcificaciones, de cuerpos extraños o de tumores?
Estas cirugías sí que es donde vamos a asistirnos del ecógrafo y luego lo abandonamos para poder continuar el procedimiento normalmente. Bueno, pues en tendinopatías crónicas, en roturas que no tengamos muy bien definido dónde está la rotura, podemos asistir al quirófano para localizar el muñón y, por tanto, ir directo a la lesión. O en tendinopatías crónicas de bíceps braquial. En este caso, yo no encontraba bien la rotura, no lo tenía claro y me ayudé de la ecografía para poder localizarlo. También hay muchas calcificaciones en cadera, en hombro, en codo en este caso. Bueno, podemos ver dónde está localizada, cuál es el número de las mismas e ir un poquito al grano. Aquí estamos varios compañeros localizándola para poder extirparla. Y luego la cirugía, como veis, es una cirugía clásica, abierta, estándar y normal. Aquí vemos otro caso de una paniculitis ossificante de la cadera. Localizamos todas las que hay, hacemos un mini approach, eso sí que es importante porque nos está asegurando dónde están, y por una incisión de 3-4 centímetros, pues hemos sacado nada más y nada menos que 5 calcificaciones. Para localizar cuerpos extraños, viene perfecto. Todo lo que sea metálico se ve muy bien en ecografía. Si os fijáis, esta charla no pretende ser una charla de ecografía, simplemente es mostraros los procedimientos que he asistido, aquel que tenga interés que me localice y hablamos. Pero este fue un trabajador manual que se le clavó de una radial pues una ramita de metal que se le clavó en el nervio cubital, porque refería parestesias muy claras en el cuarto y quinto dedo, ¿no? Fíjate la mala suerte, ¿no?, que fue parar allí, ¿no? Bueno, pues lo llevamos a quirófano, localizamos el cuerpo extraño efectivamente en el lugar exacto para hacer el abordaje lo más preciso posible. Lo hacen por cirugía ya clásica y ahí vemos cómo hemos extraído el cuerpo extraño que estaba totalmente clavado en el nervio cubital. Se lo había llevado al pobre en todo el sitio, ¿no? Y bueno, pues de esta forma pues la ecografía nos ha ayudado una vez más a extraer estos cuerpos extraños. Ya por último, ya rizamos el rizo, y este es un caso un poquito ya, bueno, pues de cómo podemos usar el ecógrafo ya para 3 aplicaciones en el quirófano, ¿no? Este chico tiene una rotura aguda del bíceps distal en codo, y bueno, pues nuestro anestesista hace todos los procedimientos anestésicos con bloqueo ecoguiado, con lo cual hice un bloqueo escalénico, bien. A continuación, yo localicé el tendón proximal, donde estaba localizado el muñón, porque muchas veces no sabemos exactamente dónde está localizado, para hacer el mini abordaje y sacar el tendón de su sitio. Como estamos haciendo aquí, vemos que hemos hecho una rajita muy pequeñita, no hemos tenido que hacer la típica incisión en bayoneta, que a veces hemos hecho a ciega. Yo el primero, cuando no tenía el ecógrafo, abría, a ver dónde estaba, ¿no? Y más de una vez tiene que hacer algunos abordajes un poco curiosos, ¿no? Y el tercer uso fue para localizar la inserción distal, la tuberosidad distal del radio. Pues hacemos otro mini approach, de tal forma que ya ese cabo lo localizamos, lo referenciamos subcutáneo y lo llevamos al lugar del reanclaje. También tiene mucha aplicación la cirugía ecosistida para patología nerviosa, para tumores nerviosos o cirugía descompresiva nerviosa. Aquí vemos, por ejemplo, otra técnica muy interesante de la descompresión del túnel terciano por ultrasonido. Otra técnica que cada vez tiene más predicamentos y que el doctor Villanueva Madrid también tiene mucha experiencia. Bueno, hemos hecho un gran repaso de todas las indicaciones. Supongo que alguno estará un poco abrumado, que no se agobie, pero bueno, he querido en esta charla poner un poquito toda mi experiencia en lo que estamos haciendo. Hay algunas cosas más que no he puesto, pero ya más adelante. Pero quiero terminar esta parte con las precauciones. Esto puede tener un coste alto en ocasiones si no respetamos unas normas mínimas. Y destaco 3 complicaciones que podemos tener y que yo he tenido las 3. Primero, daño neurovascular. Si no conocemos bien la anatomía, si no hacemos bien un tracking neurológico para localizar dónde están los nervios, los podemos dañar, eso sin duda. Entonces, pues por ejemplo, para hacer una cirugía de nervio mediano, lo tenemos que tener bien localizado para no dañarlo. Hace poco, cuando la cirugía de descompresión de la fascia flexora, pues localicé muy bien tanto el cubital como el mediano para hacer el trabajo en medio, hay espacio de sobra para hacerlo. Usar protectores, muy importante el usar esas protectores para desplazar esas estructuras en ocasiones que sean zonas anatómicas muy pequeñas, muy estrechas, pues si los usamos estamos mucho más tranquilos. Bueno, evitar infecciones. Esto es un caso personal mío.
de una cirugía de codo y bueno, pues toqué demasiado donde no debía, usé, bueno, en definitiva se me infectó y bueno, pues tuve que lavarlo, curarlo y bueno, se mejoró, pero ahí lo llevo dentro. Y por último, evitar hematomas. Quizás sea la complicación más leve pero más frecuente. Si nosotros hacemos un gesto, por muy pequeño que sea, y sangra y hay un hematoma y no hacemos un opresivo, puede darnos mucho tabarre, puede complicarnos una cirugía que ha salido bien, nos puede dar al traste con el resultado o que este sea mucho más prolongado en el tiempo. Con lo cual, siempre que hagamos una cirugía ecoasistida, vamos a vendar o comprimir el tiempo que veamos oportuno la zona que hemos tratado. Bueno, pues terminamos ya la ponencia haciendo una serie de conclusiones. Ya hemos comentado que el concepto de CEA es una cirugía donde nos vamos a servir de forma puntual de la visión ecográfica de una cirugía para confirmar una lesión o la resolución de la misma. Que el objetivo principal es solucionar el problema del paciente. Esto es esencial, no podemos pretender que yo quiero hacerlo ecoguiado sí o sí y no resuelvo la papeleta. Creo que sería una falta de ética por nuestra parte. Creo que usar el ecógrafo puede ayudarnos a localizar una lesión o hacer un abordaje más pequeño y más certero. Fundamental las medidas asépticas, como una cirugía normal, es una cirugía de hecho. Tenemos que evitar complicaciones y tener un plan B por si algo falla. No ser dogmáticos, esto no es ninguna religión ni hay que imponer nada. Quien quiera que lo haga y el que no, se respeta perfectamente su opinión. Y destacar por último que es esencial el desarrollo de nuevos instrumentales y ecógrafos para impulsar este tipo de cirugía. No debería extrañarnos disponer, por tanto, de un ecógrafo en el quirófano. Es decir, en el quirófano entra el fluoroscopio, en el quirófano hay quirófanos que tienen incluso resonancia magnética. ¿Por qué no entrar un aparatito pequeñito que está apartado del campo, que no nos va a dar ningún problema y que nos puede ayudar en muchas ocasiones? Mensaje para casa, pues destaco estos 7. Primero, que la ecografía en ese caso es una herramienta segura, que hay que entender muy bien la dinámica de la patología que estamos tratando, que debemos de localizar el sitio exacto de la lesión, directo a la lesión gracias al ecógrafo, que el ecógrafo no emite radiaciones, es una prueba muy segura, pero que tenemos que respetar las medidas de asepsia, que el futuro de estas técnicas parece que va creciendo, que va cada vez más número, pero sigue siendo incierto, y por último, que los expertos que estamos dedicados a esto tenemos que tener un consenso y definir muy bien la terminología y la clasificación de las patologías. Concluyo con esta reflexión final, que me hace mucha gracia, y que se me ocurrió el otro día, ¿no? Que hace 30 años decíamos que, bueno, que gran cirujano, gran abordaje, ¿no? Era un poco mi abuelo, bueno, pues mientras más costurón, pues más había hecho una gran cirugía. Y este concepto fue cambiando con el tiempo, y hace 15 años, pues, mi padre, por ejemplo, hacía mucha cirugía artroscópica, pues 3 o 4 portales, pues con eso ya solucionábamos la papeleta y te quedabas tan a gusto, ¿no? Y es verdad. Pero la reflexión de hoy puede ser esa frase, que no sabemos cómo acabará: a gran cirujano, ausencia de abordaje, ¿no? Ya estamos viendo cada vez más cirugías que ni siquiera dejan muestra o marca en la piel, ¿no? Pues nada, el camino ha comenzado, dejo abierto ya la discusión, creo que aún falta mucho por recorrer, que yo estoy encantado de colaborar con vosotros, que me tenéis a vuestra disposición. Destacaros 2 eventos para aquellos que estén interesados en este tipo de cirugías. El Grupo Español de Músculo y Tendón, dentro de la SETRADE, organiza para octubre de 2020, el 8 y 9 de octubre, 2 jornadas muy interesantes de lesiones musculares y tendinosas. Y tenemos esta mesa sobre tratamientos quirúrgicos, donde está Ramón Oliver, Jordi Puigdemont, Miquel Sánchez, La Fuente, Palau, Valius, Álvarez, Artebol, Oliver y un servidor. Y estaremos encantados de que vengáis a Madrid a ver si se puede celebrar el congreso. Y también igualmente en abril del 2021 se organizará el congreso número 14 de la SETRADE, donde también se va a hacer, Guillermo Álvarez está encargado de la sección, mucha hincapié en todas estas cirugías. Pues nada, muchas gracias. Destacar también a todo mi equipo que me aguanta, que me soporta todos los días por la labor que están haciendo. Daros las gracias a todos por vuestra presencia y quedo abierto a preguntas que tengáis. Muchas gracias. Gracias, Pedro, por tu brillante participación. Y bueno, pues
es de mucha enseñanza el hecho de que bueno, muestres otro perfil del traumatólogo y ya no de ese traumatólogo, como decías, y como siempre nos decían nuestros maestros, ¿no? Grandes incisiones, grandes cirujanos. Ahora ya se está invirtiendo esa política. Así es. Bueno, ya veremos dónde va esto. La verdad es que las sensaciones son buenas, ¿no? Y cada vez son más las cirugías, son con muy pequeñas incisiones, incluso varios gestos que hacemos con muy pequeñas incisiones. Y esto, bueno, que duda cabe que tiene muchas ventajas, ¿no? El postoperatorio es menos doloroso, la recuperación es más rápida, funcionalidad mejor bueno, pues la estética también, que duda cabe, ¿no? Entonces, bueno, pero siempre, lo acabo de decir antes, no hay que ser dogmáticos y lo principal es hacer bien el procedimiento. Si no, no vamos a ningún lado, ¿no? Bueno, Alberto, no sé si tengo pantalla compartida.